Buenas tardes, Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Agradecemos a Dios por la oportunidad de una vez más poder estar compartiendo la palabra de Él con cada uno de nosotros, y esperamos que este sea un tiempo en el cual cada uno de ustedes puede tener el espacio para también escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Creo que esta es lo único que nos puede consolar en estos tiempos. Y en este día quiero estar compartiendo acerca de una vida de esperanza y santidad. La vida que Cristo da es una vida de esperanza y debe de ser una vida de santidad. Así que en esta hora queremos estar compartiendo esta palabra para cada uno de nosotros. Y ese tema de la vida en Cristo nos va llevando por todo esto que vamos a estar hablando en esta hora. Y para ello quiero que me acompañen al libro de Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 13. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor y lee de la siguiente manera: Por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó sed santos, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a orar en esta hora y a dar gracias al Señor por este espacio de tiempo. Padre, te alabamos, Señor, te agradecemos en esta hora por este tiempo en el cual podemos venir ante tu santa presencia, Señor, para reconocer la grandeza de tu amor, la grandeza, Señor, de tu misericordia con cada uno de nosotros, Señor, y todo lo que tú nos has dado hasta este tiempo, Señor, agradecemos por ello. Rogamos que en esta hora gloriosa, Señor, tu nombre, Señor, sea exaltado, tu nombre sea glorificado, Señor. Pedimos, Señor, guianza de tu Espíritu para que en esta hora la palabra, Señor, pueda venir a encontrar, Señor, en nosotros ese espacio, Señor, en el cual, Señor, ella pueda hacer la obra y pueda tener el efecto positivo en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús pedimos guianza. Amén y amén. La vida en Cristo nos ha dado es totalmente diferente a la vida que antes vivíamos. La vida en Cristo es algo que debemos nosotros atesorarla y debemos de disfrutarla. Esta nueva vida en Cristo está sujeta a la obediencia de la voluntad de Dios, una vida de libertad, una vida que verdaderamente pertenece al Señor y a sus propósitos. Así que yo creo que cada uno de nosotros debe de estar agradecido con Dios y disfrutar de esta libertad que el Señor nos da de poder obedecer a lo que Él nos ha llamado. En primer lugar, vamos a estar hablando sobre el llamado a vivir una vida santa. La vida santa, siempre este término, cuando hablamos de la santidad, a veces podemos pensar de que santidad no tiene nada que ver con como a veces se trata de reflejar en algunas personas. La santidad es algo que ha sido traído a la vida del creyente de parte de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por el poder de su Santo Espíritu. Así que la palabra santidad tiene que ver con separación, con apartar algo específicamente para un motivo, para un específico motivo. Y en el caso de la santidad tiene que ver que Dios nos ha apartado para que nosotros vivamos solamente para Él, para que permanezcamos en Él. Así que el llamado es a vivir una vida de santidad.
Y aquí el apóstol Pedro empieza a hablar y dice: por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. El primer llamado que se hace aquí a los hijos de Dios, a los creyentes, a los que hemos recibido esa nueva vida en Cristo, es a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. O sea, nuestra mente tiene que estar ceñida. Cuando la palabra ceñido habla al respecto de, en el tiempo antiguo, los soldados se ceñían sus sandalias, se ceñían sus uniformes, y sabemos los vestuarios que utilizaban en el tiempo antiguo. En el tiempo de Jesús sabemos que se ceñían ellos sus vestidos para no enredarse. Era una forma de preparación que ellos tenían para entrar en acción en algo. Y aquí dice que lo que debemos de ceñir es nuestro entendimiento. Eso lo que nos está diciendo es que nosotros debemos de prepararla para recibir el armamento de parte de Dios que nos da para nosotros poder combatir en este tiempo que vivimos en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene que ver con entender el plan y propósito de Dios. Entonces la preparación nos está hablando de ceñir, nos está hablando de la preparación, de poder entender. O sea, nuestra mente debe de alistarse, debe de prepararse, debe de estar atenta para poder atender el llamado de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Eso es lo que tiene que ver con preparar, con ceñir nuestras mentes. O sea, nuestro entendimiento tiene que estar claro de lo que Dios quiere, de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros y lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Entonces hay que ceñir el entendimiento. Y aquí la palabra del Señor nos dice: por tanto, ¿verdad? Por tanto, ya por lo que Cristo ha hecho, ya por lo que ahora somos, ya por lo que a donde pertenecemos ahora, debemos nosotros preparar nuestra mente para que verdaderamente ese mensaje de Dios pueda equiparnos para nosotros poder vivir de una manera correcta. El llamado es a ceñir esos entendimientos. Y no solamente nos habla de que es una situación religiosa. Muchas veces se malinterpreta esto. Una mente ceñida es una mente armada para librarnos de la batalla de Satanás. Aunque verdaderamente el creyente ha sido santificado por Dios, pero verdaderamente nosotros debemos de prepararnos para lo que Dios quiere seguir haciendo por su Espíritu en nosotros. Así que cuando Dios nos da su palabra, el Espíritu nos revela el entendimiento de esta palabra. Por eso es que nuestra mente debe de estar atenta, debe de estar ceñida, debe de estar preparada a la hora que Dios nos está entregando su palabra. Cuando Dios nos habla, nuestra mente debe de estar abierta para lo que Dios quiere hablarnos y decirnos, para poderse preparar, para poder vivir esta vida apartada para Dios, esta vida de santidad. Nuestra mente necesita ser nutrida con la palabra de Dios, con el entendimiento de Dios. Entonces cada uno de nosotros necesita prepararse a la hora de que Dios ministra su palabra, y se debe de esperar por completo en la gracia de Cristo. Esto no quiere decir que nos sentemos y nosotros vamos a ser santificados, vamos a ser santos. O sea, esto no está hablando de un apartarse y esperar en Cristo que Él lo haga todo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, y en este caso lo que se nos llama a hacer a cada uno de nosotros es a prepararnos. No podemos nosotros estar desprevenidos y creer que nuestra vida será una vida de santidad, una vida apartada. Cada día nosotros debemos de ceñir nuestro
entendimiento, para ver qué es lo que Dios quiere decirnos, para ver qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, para hacer la obra que Dios nos está encargando hacer. Así que nosotros somos apartados, somos santos por Dios. Él nos ha santificado, pero Él nos llama a prepararnos, o sea, para que nuestra vida verdaderamente pueda cumplir ese propósito. Nuestra mente debe de estar atenta, nuestra mente debe de estar centrada, nuestra mente debe de estar ceñida, nuestra mente debe de ser equipada con el pensamiento o con la palabra de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer en su palabra, aunque algunas veces eso no sea muy agradable para nuestro parecer. Pero tenemos que nosotros entender que esa es la voluntad de Dios. En segundo lugar, es una vida práctica. La vida de santidad y la vida que Cristo nos da es una vida práctica. Como hijos obedientes, dice la palabra de Dios, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Fíjense, el apóstol, después de que nos habla de que debemos nosotros vivir una vida de santidad, nos deja saber en la práctica cómo es una vida práctica cristiana como hijos obedientes. Un hijo obediente no debe de conformarse a los deseos pasados. O sea, un creyente, un hijo de Dios, o la vida en Cristo no debe de parecerse a la vida que antes nosotros llevábamos. Y esto tiene que quedar muy claro con cada uno de nosotros, porque es fácil fingir una vida cristiana, una vida, vamos a decir, más bien no una vida cristiana, pero una vida religiosa. Y verdaderamente aquí tiene que hablar con algo que de verdad es la realidad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Aquí la palabra ignorancia, o sea, no podemos ignorar que Dios ve el corazón. Dios ve nuestro corazón, nuestro interno. Él ve todo lo que nosotros hacemos y pensamos. Aún el pensamiento no ha venido a nuestra mente cuando Dios ya lo conoce, cuando Dios lo sabe. Aún no hemos nosotros ejecutado la obra cuando Dios ya conoce y sabe lo que nosotros vamos a hacer. Así que aquí el apóstol dice como hijos obedientes. O sea, un hijo obediente ya no debe de vivir de la manera que antes vivía. Dice, estando en vuestra ignorancia. Ahora que hemos venido a vivir en Cristo, no podemos vivir una vida de falsedad. Tiene que ser una vida de práctica, de santidad. Debemos de practicar la santidad, no sencillamente una santidad que se refleja superficialmente, de apariencia. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios lo conoce, Dios sabe. Eso es ignorar, esa es la ignorancia del pasado. En el pasado nosotros actuábamos, nosotros teníamos dos caras. En el pasado nosotros parecíamos las buenas personas, pero teníamos otra persona que nos acompañaba cuando estábamos solos, cuando nadie nos veía, cuando no teníamos nadie que nos pudiera ver. Entonces nosotros sacábamos la segunda persona que nos guiaba. Entonces aquí la palabra lo que nos está diciendo que no podemos ignorar nuestra práctica de vida. La primera es para vivir separado de Dios. O sea, en el tiempo pasado vivíamos separados de Dios y éramos dominados por el mundo, por el pecado, por Satanás. El enemigo nos tenía esclavizados y hacíamos nosotros por voluntad de Él, aunque nosotros creíamos que era por nosotros mismos, lo que Él nos mandaba hacer.
Pero ahora ya no más así. No podemos vivir en la ignorancia del pasado. Ahora nosotros hemos venido a una vida que se nos ha entregado, a una vida que está ante los ojos de Dios, donde Dios es el único que puede ver. Él es el que ve nuestra vida. Él es el que conoce nuestra relación con Él. Así que la vida en Cristo es una vida práctica. Y no debe de ser una vida de ignorancia. Entonces Cristo nos ha entregado una vida santa, una vida que nos ha traído el carácter. El Espíritu de Dios ha venido a nuestra vida y ha forjado nuestro carácter a la imagen de Cristo. Ahora vivimos de acuerdo como Cristo vivía. Ese es el llamado, esa es la práctica del creyente, esa es la vida en Cristo. El creyente debe de vivir de acuerdo como Cristo vivía. Hoy tenemos ese carácter en cada uno de nosotros. No podemos nosotros ignorar eso, que Cristo mora y vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. Usted y yo tenemos la oportunidad de poder ser esos imitadores de Cristo. La vida nueva está centrada en Cristo, en la manera que Cristo actuaba, las cosas buenas que Cristo hacía. Esas son las prácticas que cada uno debe de tener en Dios. O sea, nuestra vida en Cristo debe de ser una vida de práctica. Cada uno de nosotros, por eso el apóstol empieza diciendo que nuestra mente debe de ser ceñida, y eso es que nuestra mente debe de pensar con cordura. Cada uno de nosotros debe de saber que a nadie se engaña. O sea, a veces podemos nosotros creer que estamos engañando a las personas, a los hombres, pero al primero que engañamos es a nosotros. A Dios nadie lo puede engañar. A Dios nadie le puede tomar por sorpresa. Dios conoce los corazones y Dios sabe, y por eso Dios nos trajo en Cristo, nos trajo a esta nueva vida, la vida de ignorancia, la vida que antes teníamos. Ahora el Señor la ha transformado. Hemos venido a vivir una vida certera, una vida de verdad, no una vida de apariencia, una vida de práctica. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado como iglesia de Jesucristo. Independientemente, cada uno de nosotros como cristianos no estamos para aparentar a nadie, no estamos para impresionar a nadie, ni al mismo Dios no lo podemos impresionar. Pero es tiempo de llevar esa vida a la práctica. Esto no es algo religioso, esto es algo que el Señor ha venido a hacer en la vida de cada uno de nosotros por el poder de su Santo Espíritu. Yo le pregunto en esta tarde, ¿está llevando a la práctica esa vida? ¿Es una vida real que se está cumpliendo esos propósitos de Dios? ¿Dios está haciendo algo en su vida de continuo? Es una pregunta para responder cada uno de nosotros. ¿O todavía estamos viviendo vanamente en la ignorancia que antes vivíamos, creyendo que podemos vivir en el mundo y todavía vivir con Dios? No se puede vivir en Dios y en el mundo. Ahora estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra vida está en Cristo. Nuestra vida pertenece al Señor. Así que usted y yo, más vale que entendamos que esta vida de santidad y esta vida que el Señor nos ha dado tiene que ser una vida práctica, una vida no religiosa, una vida no de ignorancia, sino una vida certera. Por eso tenemos que tener nuestra mente bien preparada y equipada con la palabra del Señor, con el mensaje del Señor, para que nuestra mente no vaya a vivir en la ignorancia, para que no vivamos nosotros en la ignorancia que antes vivíamos. Así que el Señor nos llama a vivir una vida práctica. En tercero y último lugar, es una vida santa como la que Él verdaderamente vivió. Eso podríamos decir, una vida santa como la que Cristo vivió. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí
aquí el versículo dice, sino como aquel que os llamó es santo. O sea, ¿quién os llamó? Fue Dios, fue Cristo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santos en toda la manera de vivir, esto abarca nuestra vida entera. O sea, en todas formas, en toda vuestra manera de vivir. O sea que nuestra vida está totalmente apartada. Es una vida santa en todas las áreas de la vida que nos enfrentamos. Nosotros podemos entender esto de una mejor manera. ¿Por qué? Porque lo que Pedro está diciendo aquí es que Dios nos ha apartado, y nos ha apartado para que vivamos en toda nuestra vida. O sea, nuestra vida en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros hacemos, en la forma en que nosotros nos comportamos, en la forma en que nosotros estamos dando ese testimonio de Dios. O sea, toda nuestra vida tiene que hablar al respecto, o tiene que vivir de esta manera. O sea, es como vivir como Cristo vivió, y podemos nosotros empezar a enumerar algunas de ellas. Cristo, lo primero que Él vivió de una manera humilde. Cristo fue humilde, de una manera mansa. Cristo fue, dice la palabra, Él tuvo el espíritu de siervo. Él se hizo siervo voluntariamente. O sea, cada uno de nosotros tiene que entender que nuestra vida de humildad tiene que estar en nosotros. Nuestra vida de cómo hablamos, nuestro vocabulario tiene que estar ceñido, tiene que estar de acuerdo a nuestra vida, que tenemos que imitar a Cristo. Lo que quiere decir es que nuestra vieja vida ya no tiene nada que ver con nosotros. O sea, nuestra manera como nosotros compartimos tiene que impactar a las demás personas. Por eso es que en las palabras que Cristo hablaba había gracia. La gente quería escuchar lo que Él decía. ¿Por qué? Porque Él también no solamente decía, sino que Él vivía. Entonces cada uno de nosotros debe de entender eso. Como aquel que os llamó es santo. Cristo se apartó. Toda su vida estuvo atada, estuvo unida para hacer la voluntad del Padre, bajo la convicción del Espíritu Santo. Esto no es por fuerza. Esto no es porque usted y yo estemos en un nivel diferente. Siempre solemos decir que hay personas que están en un nivel espiritual más alto que otras. Solamente hay un nivel espiritual. ¿Por qué? Porque ese nivel lo trae Dios a nuestra vida. Ahora, cada uno de nosotros se puede prestar para que esa espiritualidad more en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios está en nuestra vida, y cada uno de nosotros abre la oportunidad para que Dios obre en nosotros. Pero esto no lo puede promover el hombre. Esto no es por la obra del hombre. Esto no es por lo que cada uno de nosotros puede hacer. Es por la obra del Espíritu Santo que está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor nos habla que el Señor Jesús, dice, fue lleno de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él necesitaba el poder del Espíritu Santo en su vida. Porque Él fue lleno para poder hacer la obra del Señor, para poder vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Así que cada uno de nosotros, el que hace la obra en cada uno es el poder del Espíritu Santo. Pero cada uno de nosotros tiene que prestarse para ello. No podemos esperar que el Espíritu obre de una manera poderosa en nuestra vida cuando nuestra mente está yendo para diferentes lugares, cuando nuestra mente no está sobria, sino que está embriagada en diferentes conflictos, en diferentes situaciones. No está apartada para Dios, no está equipada por Dios. Cada uno de nosotros debe de entender que nuestra participación juega un papel importante, pero el que obra es el Espíritu de Dios. Entonces dice la palabra del Señor, os llamó, dice, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir,
porque escrito está: sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra vida. O sea, aquí la palabra del Señor nos está diciendo algo, que nuestro temor a Dios, nuestro temor reverente, nuestro temor agradecido por lo que Dios ha hecho, nos está llamando a vivir nosotros, a conducirnos sin temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, conducidos en temor a Dios, no en miedo a Dios, sino en reverencia a Dios. Todo el tiempo, la palabra todo el tiempo, lo que quiere decir es que cada uno de nosotros, no hay aquí un espacio en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en Cristo, donde vamos a andar nosotros sin respeto a Dios, sin temor a Dios, sin reverencia a Dios. Nos está llamando a andar todo el tiempo de nuestra peregrinación. La peregrinación en esta tierra quiere decir que nuestra estadía vamos a esperar en Cristo, vamos a esperar en que Él aparezca. Pero mientras peregrinamos aquí, debemos primeramente tener una mente ceñida, una mente sobria, una mente con un entendimiento claro, no una mente ligada a lo que el pecado y el enemigo hacen en esta tierra. Nosotros debemos de tener una vida práctica, verdaderamente practicando la verdad del Señor. No nos podemos seguir engañando a nosotros mismos. No podemos nosotros vivir una vida todavía de fantasía, una vida vana, una vida sin fruto. Tenemos que nosotros llevar a la práctica esa vida, y nosotros debemos de vivir esa vida como Cristo la vivió, una vida apartada, una vida entregada. Y eso dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. En una ocasión al Señor Jesús, cuando la gente se iba a la predicación que Él estaba entregando, Pedro le dijo: Señor, ¿qué haremos? Todos están yendo. El Señor le dijo: Pedro, ¿qué quieres hacer tú? ¿También te quieres ir con ellos? Dura es tu palabra, Señor, pero ¿a quién iremos? La palabra del Señor, aunque la Biblia dice que es dulce, pero en algunos casos para algunos es dura. ¿Por qué? Porque todavía queremos llevar a la práctica la vieja vida, y ahora nosotros podemos entender que nuestra peregrinación, en nuestra estadía en esta tierra, en nuestra espera por el retorno de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida tiene que ser rededicada al Señor, tiene que ser rendida al Señor. No podemos vivir distraídos, no podemos nosotros vivir una vida en Cristo y creer que se da por sí sola. Algo tenemos que hacer cada uno de nosotros, y eso es que debemos de imitar al Señor, conducidos en temor. Dice, es un fundamento que cada uno debe de tener como creyente. Debemos nosotros vivir en esa forma que el Señor nos llama a conducirnos. No hay otra vía para poder nosotros irnos. Nuestro rescate ha sido un acto divino. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados, y eso es lo que nos hace a nosotros el poder vivir esta vida en Cristo, vivir una vida apartada, una vida de santidad, y esa vida tiene que ser todo el tiempo. Así que no hemos firmado para ciertos años nuestra relación con el Señor, para ciertos días, para ciertas épocas, cuando todo me va bien, también cuando todo va mal. Todavía debemos de reverenciar al Señor, todavía debemos nosotros de tener respeto por Dios, debemos de ser agradecidos con Dios. Así que en esta tarde la palabra, el llamado del Señor es a nosotros poder estar despiertos y atentos a lo que el Señor quiere que nosotros atendamos, y eso es a que nuestra relación con el Señor cada día tiene que ser mejor. Cada día usted y yo debemos de estar más entendidos
de lo que el Señor nos está hablando en su palabra, de un estilo de vida, de un comportamiento, de que somos un pueblo especial, un pueblo separado por Dios para que vivamos como Él, que somos un pueblo que verdaderamente vive practicando las verdades del Señor en obediencia al llamado que Él ha hecho y a una vida de imitación a Cristo, cada uno de nosotros, y esto tiene que ser todo el tiempo de nuestra peregrinación. Así que no hay el por qué tomemos vacaciones espirituales, no hay por qué el que descuidemos nosotros esa obra preciosa y maravillosa que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Yo le animo en esta tarde a decir: Señor, ayúdame, muéstrame, ilumíname, que yo pueda estar cada día con mayor entendimiento de lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque mi mente está atenta, porque mi mente está abierta, está preparada, está recibiendo todo lo que tú tienes para que yo pueda progresar en mi relación, en mi santidad, y que no me involucre yo más en la vida pasada, que yo pueda verdaderamente permanecer en el llamado tuyo. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Hacemos una oración en esta hora. Yo quiero animarle a que cada día nosotros reflexionemos que como creyentes debemos de estar atentos a la esperanza que el Señor nos da y a vivir en la santidad. En Cristo hay todavía esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nosotros sabemos de que tú, Señor, quieres cada día que nuestro entendimiento esté lo más claro que pueda ser, Señor, no para exaltarnos y traer, Señor, el ego o el orgullo sobre algo otras personas, sino, Señor, que nosotros podamos ser sumisos, podamos ser entendidos en lo que tú estás haciendo y quieres seguir haciendo en nuestra vida, que nuestra mente pueda estar abierta para que no seamos envanecidos, para que el orgullo, Señor, no vaya a invadir nuestro entender de ti, que seamos sabios, Señor, y que cuando llevemos a la práctica, Padre Santo, el mensaje, la palabra, el cumplimiento, la obra que hacemos en ti, Padre Santo, todo pueda ser como agradecimiento a ti, como una entrega, como una ofrenda a ti, Señor, que podamos deleitarnos en obedecer tus mandamientos, Padre Santo, y que nuestra vida, Señor amado, pueda ser una vida de imitación como la que vivió tu Hijo amado, Padre mío. Bendice en esta tarde a cada uno, Señor, de nuestros hermanos en Cristo, a cada familia, Señor, cúbrela con tu poder. Padre Santo, pedimos por los pastores, Padre mío, que han sido afectados, Dios, por esta enfermedad. Pedimos, Señor, cobertura para tu iglesia, para cada uno de nuestros familiares, Señor. Pedimos por esta nación, Padre Santo. Pedimos por este mundo, Señor, que está siendo abatido, Señor. Reprendemos toda fuerza del enemigo, Señor, todo mal del maligno. Padre Santo, que en esta hora tú puedas glorificarte. Padre Santo, guárdanos en tu mano de poder. Guárdanos, Señor, con tu bendición. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios bendiga en esta hora a cada uno de ustedes. Rogamos al Señor que continúe protegiendo a cada uno. Y pues, hermano, algunos anuncios antes de terminar. Quisiéramos anunciarle que este próximo domingo todavía estaremos llevando el mensaje por este medio, y pues el horario será a las 11. Estamos en los preparativos para ver si podemos ya abrir el 31. Creo que de no haber cambios en cómo se está moviendo la pandemia, vamos a estar abriendo el 31 de mayo, esperando de que cada uno de ustedes pues que tenga en su corazón asistir al servicio, pueda hacerlo, y si no, vamos a seguirlo transmitiendo de todas maneras. Pero queremos decirle de que tiene que ser por voluntad suya. Nosotros no queremos obligar a nadie a venir a la congregación
parece que estoy hablando negativamente, pero es la realidad, hermano. Nadie puede venir a este lugar sencillamente porque el pastor ya está diciendo que van a abrir el servicio. Respetamos a que usted pueda entender de que es una decisión que usted ha tomado y usted quiere llegar a este lugar. Tendremos nosotros ya pues los lugares separados, ya están separados, y usted como familia puede llegar y pues glorificar el nombre del Señor. Pues hay algunos requisitos, y eso es llegar al servicio, tener máscara o tener el tapaboca, y pues en el caso que no lo pueda conseguir, tendremos algunas aquí en la iglesia. También vamos a estarle pidiendo de que cuando el servicio termina, también todos puedan salir de una vez a casa, que no se entretengan en los parqueos, que no hayan conversaciones. Si ya quiere hacerlo usted en otro lugar, pues allá usted, pero queremos nosotros cuidar. Sabemos que han habido ya en algunas iglesias algunos contagios masivos, y Dios nos libre de eso. No queremos ninguna experiencia como esa. Así que le amamos, hermanos, y estamos nosotros confiando que el Señor nos va a guardar de esto y que el Señor nos va a sacar adelante. Oren por mi esposa. Quiero decirles de que la mamá de ella falleció el día lunes, así que llévenla en sus oraciones a ella y a su familia por este tiempo que pues estamos pasando. Oren por cada uno de los pastores, por cada uno de los misioneros. Siga ayudándonos a orar y síganos ayudando a orar, que Dios mantenga abierta la puerta de este edificio. En el nombre de Jesús damos gracias y que Dios me lo bendiga. Amén.